aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentan 2020, la pandemia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra serie especial 2020, la pandemia. Soy Daniel Sobato y estamos transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile vía Skype. Gracias a Carmen Aristegui por su generoso y valioso apoyo en hacer realidad este programa conjuntamente con IDEA Internacional. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos todos los lunes a esta hora, 12 mediodía de México, y por esta plataforma digital www.aristeguinoticias.com o bien vía las redes sociales. Este lunes tenemos un programa muy especial con 3 invitados de gran calibre. Ellos son Ricardo Lagos, quien fue presidente de Chile entre el año 2000 y 2006, quien nos acompaña desde Santiago de Chile vía Skype. Laura Chinchilla, quien fue presidenta de Costa Rica entre el año 2010 y 2014, que nos acompaña desde San José de Costa Rica vía Skype. Y Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard y coautor del bestseller Cómo mueren las democracias, que nos acompaña desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, también vía Skype. Con ellos 3 le tomaremos el pulso a la región para evaluar las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo y tendrá en los ámbitos de la política, las elecciones, la democracia y el desarrollo en nuestra América Latina. Pero antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, permítanme compartir con ustedes, como hago todos los lunes, mi editorial semanal. La pandemia continúa con su avance en el mundo. Este lunes ya son más de 8 millones las personas infectadas y más de 450.000 las que han muerto debido a la COVID-19. El foco de los contagios y de las muertes se ha venido desplazando geográficamente de China, donde empezó, a Europa, que actualmente lleva a cabo un proceso de desconfinamiento gradual con resultados inciertos, y de al continente americano y el resto del mundo en desarrollo. De hecho, actualmente, 11 de los 12 países con el mayor número de nuevos casos de personas infectadas son países en desarrollo. Por otro lado, nuevos casos en China, Corea del Sur e Italia en las últimas 24-48 horas hacen temer una segunda ola de contagio. Por su parte, en nuestra región, arrancamos la semana con varias malas noticias. La primera de ellas es en el terreno sanitario. El continente americano se ha consolidado como el nuevo epicentro mundial de la pandemia. En el norte, Estados Unidos, con más de 2 millones de personas infectadas y más de 116.000 muertos, ocupa en ambas categorías el primer lugar. Y en el sur, Brasil, con más de 800.000 infectados y más de 43.000 muertes, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en ambas categorías y por lejos ocupa el primer lugar en América Latina con más del 50% de todos los casos infectados y más del 50% de todos los muertos de nuestra región. De una simple gripecita, como la llamó el presidente Bolsonaro al COVID-19, Brasil se ha convertido hoy en el epicentro de la pandemia. América Latina atraviesa así un momento crítico en la lucha contra el coronavirus. La región suma ya más de 1.6 millones de personas infectadas y más de 80.000 han fallecido. Con solo el 8% de la población mundial, América Latina concentra el 50% de los nuevos casos de contagio a nivel global. Después de Brasil, los 5 países con mayor número de infectados y muertes de nuestra región son México, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. En el otro extremo, con bajos niveles de infectados y de muertos, encontramos de momento a 3 países: Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Pese a lo dramático de estas cifras y de su acelerado crecimiento, debemos hacer 2 puntualizaciones. Una, que estas cifras esconden en la mayoría de los casos un alto número de subregistros. Y 2, que lamentablemente lo peor está aún por llegar en América Latina. Según la opinión de diversos expertos, en un número importante de países el pic tendría lugar recién, o en el mes de julio o bien a inicios de agosto.
Precisamente por ello, la Organización Mundial de Salud acaba de solicitarle a los líderes latinoamericanos emitir mensajes coherentes en relación con la pandemia para evitar confundir a los ciudadanos. Y por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud también se ha sumado a este llamado de la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo que, cito, este no es momento de levantar las restricciones. Fin de la cita. La segunda mala noticia tiene lugar en el terreno económico y social. Las proyecciones económicas han vuelto a ser corregidas a la baja durante la semana pasada, esta vez por el Banco Mundial y la OCDE. El crecimiento económico en América Latina tendrá un pésimo inicio de década, con un desplome promedio regional que va del 6 al 8%. Desplome que incluso podría llegar a ser peor, como bien advirtió la OCDE, si hubiese una segunda ola de contagios. La CAF, por su parte, acaba de advertir que la recuperación económica en el segundo semestre del 2020 y en el año 2021 será lamentablemente también mucho más lenta de lo que inicialmente se creyó. Las consecuencias sociales serán devastadoras, provocando retrocesos de magnitud en materia de desarrollo humano. CEPAL proyecta que la pobreza podría escalar al 35% promedio regional, acompañado de una fuerte caída de ingresos, un aumento de la desigualdad, la destrucción de más de 12 millones de empleos y el riesgo de que se pierdan como mínimo 13 años de avances sociales. Bajo estas condiciones, América Latina corre el riesgo de sufrir otra década perdida. Esta tormenta perfecta que impacta a la región podría venir acompañada, de hecho ya está ocurriendo en algunos países, de un aumento del malestar y del regreso de las protestas sociales, actualmente en cuarentena, provocando un fuerte aumento del nivel de presión ciudadana sobre los gobiernos, los sistemas políticos y la democracia misma. Todo ello a puertas del inicio a partir del 2021 de un nuevo superciclo electoral en la región. Como observamos, se vienen tiempos recios para nuestra región. Ello demanda que nuestros líderes tengan la capacidad para hacer frente a esta grave pandemia de manera unida y solidaria, con mucha madurez y con mucha responsabilidad. Llegó el momento de aparcar nuestras diferencias, colaborar entre todos y avanzar aceleradamente en lograr acuerdos que permitan dar respuestas oportunas y eficaces a las crecientes demandas ciudadanas. Debemos evitar a toda costa que la democracia se convierta ella misma en una víctima más de la pandemia. Para ello la tarea es doble. Por un lado, blindarla de los posibles retrocesos que puedan producirse durante la vigencia de la pandemia. Y por el otro lado, identificar las oportunidades que surgen de esta crisis para avanzar post-pandemia en una democracia de nueva generación, más inclusiva, de mejor calidad y mayor resiliencia. Y para el cumplimiento de ambos objetivos es preciso, como acertadamente aconsejaba Albert Hirschman, pensar en lo posible antes que en lo probable. Vamos a un breve corte y regresamos de inmediato con nuestros invitados. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituciones bancarias. Preparación. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Soluciones desinfectantes o cloro comercial. 100 mililitros diluido en 900 mililitros de agua para destruir o inactivar el virus. Alcohol al 70%. Toallas sanitizantes. Jabón. Toallas de papel tipo sanitas. Todo el personal debe usar cubrebocas. Que sea acorde a las actividades del trabajador. Guantes de uso doméstico para la limpieza. Uso de protección ocular para el personal que tenga contacto con clientes. Solicita a tus proveedores el uso de cubrebocas. El uniforme o ropa que se use en el trabajo debe cambiarse diariamente. Marcas en el piso con la separación que debe tener cada trabajador en las diversas áreas. Caja, recepción, atención ejecutiva, cajeros y filas. Disponibilidad de consumibles para higiene de manos de trabajadores y de clientes en área de cajas, baños, cocinetas, salas de descanso, área de recepción, área de limpieza, etc. Abrir las puertas evitando tocar manijas y superficies. Lavado de manos antes y después de utilizar objetos de uso común. Instala barreras físicas en las áreas de atención al cliente, proveedores o administrativas, en caso de que sea posible. Uso de pluma personal.
cuenta con un directorio con teléfonos para orientación médica sobre COVID-19. Estamos de regreso. Presidente Lagos, presidente Chinchilla, profesor Levinsky, buenas tardes y muy bienvenidos. Un verdadero honor tenerlos en nuestro programa. Un gusto, buenos días. Muy buenos días. Presidente Lagos, deseo iniciar con usted con una primera pregunta. Como veníamos analizando, claramente la pandemia encontró a América Latina en una situación de marcada debilidad. ¿Por qué no nos ayuda usted a hacer un primer balance de cómo evalúa el impacto que la pandemia está teniendo en estos primeros 3 meses y semanas desde que arribó a la región? Bueno, yo diría, en primer lugar, gracias por la invitación. Contento de estar con Laura, con el profesor Levinsky y con usted. Lo que quisiera señalar es, primero, entendamos que la región venía de vivir una década dorada, que se agotó hace 3 años atrás, más o menos. Pero esa década dorada permitió a muchos dejar atrás la línea de pobreza. Y esta pandemia, lo que estamos viendo en estos meses, es que esa línea de pobreza está retrocediendo. ¿Cuántos van a regresar a la pobreza que ayer tenían? Y en consecuencia, primera observación, ¿qué espacio económico existe en cada uno de nuestros países para enfrentar ahora con medidas extraordinarias, urgentes y que no tienen que ver con negocios como habitualmente se entiende? En otras palabras, hay que enfrentar esta pandemia con todo, porque esta pandemia ha significado que aparezca con mucha nitidez nuestras deficiencias sociales al interior de cada uno de nuestros países. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia demuestra con mucha mayor claridad el impacto de una distribución desigual del ingreso. Demuestra con mucha mayor claridad el hacinamiento en muchas de las casas que usan nuestros conciudadanos. Tercero, la precariedad que hay del punto de vista incluso de cómo tratar la pandemia. Entonces creo que el efecto que esto está produciendo es una situación muy devastadora del punto de vista del antes y después de la pandemia. Y lo determinante es cómo se sale de la pandemia aprovechando todos los espacios que puedan existir. Y esto requiere entonces también una política en donde el juego habitual de gobierno-oposición tiene que dejar paso a una confluencia de voluntades para entre todos enfrentar esta pandemia de una manera mancomunada. Y eso obliga a dialogar, quienes normalmente a veces no dialogan mucho, precisamente porque unos son gobierno y otros oposición. Y creo que acá la respuesta debe ser colectiva. Pero que esta pandemia está agudizando nuestras dificultades, eso es así, las están agudizando enormemente. Gracias, presidente Lagos. Quizás podríamos resumir su primera intervención diciendo, de esta pandemia tenemos que enfrentarla entre todos y tenemos que enfrentarla con todo, es decir, poner toda la carne en el asador y dejar de lado las diferencias entre gobierno y oposición y hacer acuerdos que permitan enfrentar esta situación tan difícil. Presidenta Chinchilla, desde la última vez que conversamos con usted en este mismo programa y sobre la pandemia hace aproximadamente unos 2 meses, ya la situación era muy compleja, pero en los últimos 2 meses se ha venido deteriorando de manera dramática. ¿Cuáles son las principales tendencias más recientes que a usted le preocupan a nivel regional y sobre todo en el ámbito de Centroamérica? Sí, muchas gracias, Daniel. Un gusto estar con el presidente Lagos y con el profesor Levinsky. Desgraciadamente, entre más pasan los días, la preocupación tiende a crecer. No hay la menor duda de que cada vez queda más claro que la pandemia
Digo, nunca era un buen momento para que llegara, pero quizás llegó para América Latina en su peor momento. Los instrumentos que tenemos a nuestro haber para enfrentar una crisis de naturaleza multidimensional son verdaderamente débiles, cuando no prácticamente inexistentes. Lo digo no solamente en el plano de la salud. Veamos que aunque hemos de alguna manera ganado de observar los ejemplos de otras naciones, lo cierto del caso es que muchas de las recetas que nos han aconsejado no se pueden aplicar a pie juntillas en nuestra región. Es imposible hablar de confinamientos cuando la gente, tenemos 50% de la fuerza laboral en el sector informal. No se puede hablar de quédate en casa cuando lo que tenemos son barriadas en donde la gente no tiene condiciones para estar en sus viviendas, a veces ni siquiera hay acceso para la higiene mínima. Pero además, si pasamos a los temas económicos, como bien decía el presidente Lagos, mientras América Latina va a invertir un 4% como promedio para enfrentar la crisis, los países de la OECD estarán invirtiendo cerca del 16% del PIB. Es decir, que son muy pocos los recursos que tenemos. Y ya además, Daniel, empezamos a ver lo que yo llamo una de las víctimas silenciosas de esta pandemia, que es el tema de la democracia. A mí me preocupan particularmente 4 aspectos: los temas de Estado de Derecho, nada más para dejarlos decantados, los temas de libertades individuales, los temas que tienen que ver con la integridad, particularmente cuando vamos a tirar tantos recursos a la calle en compras públicas sin ningún tipo casi de control. Y finalmente también, en algunos casos, particularmente en la parte norte de la región, Centroamérica, el Caribe, el espacio que pueda ganar el crimen organizado frente a estados que van a quedar sumamente, digamos, disminuidos para atender las necesidades de la gente. Presidenta, aprovecho para hacerle una pregunta adicional. El tema migratorio en Centroamérica, ¿cómo lo ve? ¿El qué, perdón, en Centroamérica? El tema migratorio. El tema migratorio es obviamente algo más allá de Centroamérica. Tenemos la situación de Venezuela. Curiosamente hubo en una primera etapa un deseo de mucha de la gente de devolverse a sus naciones. Eso se vivió, por ejemplo, entre Costa Rica y Nicaragua, cuando mucha de la migración que estaba en Costa Rica se devolvió a Nicaragua, igual venezolanos hacia Venezuela. El caso del Caribe es distinto porque no es tan fácil las rutas marítimas, pero luego empezamos a ver de nuevo el deseo de esa gente de volver a salir, porque precisamente en esas naciones autócratas con regímenes muy autoritarios no se están hablando con claridad. La situación, el crecimiento de la pandemia es aún peor, de manera que ese tema va a crecer y no tenemos tampoco, y quiero agregar esto a lo que dijo el presidente Lagos, porque no solamente tenemos la obligación de unirnos al interior de nuestras naciones para enfrentar eso, es que tampoco vemos esfuerzos importantes de integración, de visión y voluntades entre gobiernos para poder de manera regional aplicar las políticas que se van a requerir. Gracias, presidenta. Paso con usted, profesor Levitsky, aprovechando la mención que hizo la presidenta Chinchilla sobre el tema de la democracia. Algunos expertos son muy pesimistas sobre la situación que atraviesa la democracia, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Otros, si bien reconocen que la democracia está pasando por un momento muy crítico, tienen una mirada más optimista. ¿Cuál es su mirada en relación con el estado actual de la democracia, tanto a nivel global como regional, en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo era uno de los observadores que era menos pesimista antes de la pandemia. Me parece que aunque la democracia no está expandiendo a nivel global en los últimos 10 años como hace 25 años, que no hemos visto hasta ahora la recesión democrática pronosticada por muchos. El nivel de democracia en el mundo en los últimos 10, 15 años ha sido estable. No está mejorando, pero tampoco empeorando mucho. Me parece que lamentablemente esto podría cambiar en los años que vienen. Una de las cosas que sabemos los científicos sociales sobre democracia es que el mal rendimiento económico, sobre todo por
varios años enseguida, las décadas perdidas, golpean fuertemente a las democracias. Y temo que unos años de crisis económica, unos años de crisis fiscal profunda que hace casi imposible la continuación de las políticas sociales y redistributivas que hemos visto en América Latina, como bien dijo el presidente Lagos, en los últimos años, si eso se acaba, si el crecimiento se acaba, podríamos ver la crisis y quizás la caída de democracia en varias de las democracias más débiles. No creo que Chile y Costa Rica estén en peligro, pero otros países latinoamericanos, andinos, centroamericanos, los años que vienen pueden ser muy, muy oscuros. Muchas gracias, profesor Levitsky. Después me gustaría regresar con usted para que nos ayude a identificar cuáles son los nichos y cuáles son los países que más les preocupan. Regreso a usted, presidente Lagos. En un reciente artículo, usted hizo un llamado a dar, cito, una respuesta global para una pandemia global. Dice que ha estado el multilateralismo y el liderazgo mundial quizás no a la altura de los desafíos cuando usted compara la crisis actual con la crisis del 2008. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en el plano global de cara a los próximos meses para enfrentar esta crisis? Bueno, yo creo que una característica de esta crisis, porque digámoslo así, esta es la tercera crisis en 20 años, desde que se inició el siglo XXI. La primera crisis es el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos por Al-Qaeda. La segunda crisis es la crisis financiera del 2007-2008 que estalla con integridad el 2009 y el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. En esas dos crisis hubo un espacio global donde discutir. En la primera era muy claro, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nadie discutió aquello. Y fue el Consejo de Seguridad que rápidamente estableció las normas, todos detrás de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Después hubo discusiones dentro del Consejo y lo que ocurrió después, pero lo que nadie discutía era que se discutía ahí, con todos los pros y contras que tiene el Consejo de Seguridad y los 5 miembros permanentes con derecho a veto. La viví esa muy de cerca. Después, en cambio, para la crisis del 2008, fíjese qué interesante, el G7, o sea, el grupo de las economías más ricas, Bush, nada menos que el presidente Bush, entendió que el G7 no era suficiente para enfrentar una crisis de esa envergadura. Y fue él el que convocó directamente para invitar al G20, esto es, las 20 economías más grandes y poderosas del mundo. Y fue en el G20 donde se discutió aquello. Y en la reunión siguiente del G20, que la primera fue en Washington, la segunda, el 2009, fue precisamente en Londres. Y ahí no tomó más de 30 minutos aumentar el capital del Fondo Monetario de 250 a 750 mil millones de dólares. ¿Se da cuenta la envergadura? Hubo una gobernabilidad global creada ad hoc para debatir aquello. Mi pregunta es exactamente la que usted me hace. ¿Y ahora dónde discutimos la gobernabilidad global frente a esta pandemia? Lo obvio habría sido decir la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues fue la primera que recibió los cañonazos del señor Trump. En consecuencia, tenemos una dificultad. A nivel de América Latina, es cierto, existe la Organización Panamericana de la Salud, que claro, tiene una historia más anterior que Naciones Unidas, pero que, digámoslo, es parte de la Organización Mundial de la Salud hoy. Y por lo tanto, tenemos una dificultad para discutir la pandemia. Y a nivel latinoamericano también. Entonces, este es un tema muy de fondo. Y yo diría que nos sorprende a nosotros los latinoamericanos en un muy mal pie.
porque todas las entidades que hemos construido están realmente en mal pie. En consecuencia, no solamente hay una anarquía en gobernanza global, también hay una carencia por parte de nosotros, América Latina, de con qué instituciones nos quedamos. Mercosur, nos quedamos Alianza del Pacífico, UNASUR, el bloque no sé qué, etcétera. Creo que aquí tenemos, por lo menos nosotros latinoamericanos, que intentar hacer un gran esfuerzo aquí y ahora, precisamente por esta pandemia, y poder tener un pool de recursos para poder abordarlo de una manera común. Esto me parece que es esencial. Reconozco también que cada país es distinto y tiene posibilidades de abordarlo de una manera distinta. Claro, nosotros acá en Chile decidimos toda la carne a la parrilla, toda la carne al asador, como usted dijo, y claro, tenemos una capacidad de endeudamiento externo. Nuestra deuda externa como gobierno es solo un 30%. Hemos decidido aumentarla hasta un 45% del Producto Interno Bruto. Y eso nos permite entonces reaccionar rápidamente en un acuerdo de ayer, que se tomó en el día de ayer, y que va a garantizar que nadie tenga un ingreso inferior casi a la línea de pobreza. Y todos, independiente de su situación familiar, van a poder acceder a eso. Bueno, no todos los países pueden hacerlo, y por lo tanto tenemos también que establecer alguna forma de abordarlo de una manera común. Y esto yo creo que es muy importante en este momento, y ojalá se pueda hacer, porque en caso contrario, todo el avance que hemos tenido en los últimos años, como muy bien decía usted, profesor Sabato, en la introducción, la CEPAL ya nos ha dicho que vamos a retroceder a lo menos 13 o 14 años. Vale decir, prácticamente todo lo que se ganó está ya prácticamente perdido y tenemos que volver a empezar. En ese volver a empezar yo diría, más vale que lo hagamos juntos. Muchas gracias, presidente Lagos. Presidenta Chinchilla, dándole seguimiento a lo que acaba de decir el presidente Lagos y lo que usted señaló en su primera intervención, la necesidad de trabajar no solamente juntos al interior de los países, sino también juntos dentro de la región, entre los países. En una región que estamos viendo que tiene un alto nivel de polarización, de fragmentación, con instituciones que es una sopa de letras, pero que la mayoría de ellas lamentablemente no están a la altura del desafío. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que usted recomienda con este sentido además de urgencia? Bueno, sin lugar a dudas, uno tiene que comprender que cada país, cada nación va a tener sus propias particularidades en cuanto ya no solamente el manejo sanitario, sino también en cuanto a la estrategia de salida de la pandemia, es decir, la parte de recuperación y reactivación económica. Sin embargo, también es cierto que tenemos la obligación, en aras de algunos de los temas que van más allá de las fronteras, de articular esfuerzos desde ya. Pongo como ejemplo algunas de las tensiones que se han generado en subregiones como la centroamericana, con los controles, por ejemplo, fitosanitarios en las fronteras, temas de transportes, de mercaderías, los temas de migración que antes estábamos tratando. Todos estos van a ser temas o están siendo temas que están obligando a esa coordinación. Ahí quienes están más llamados, sin lugar a dudas, a intervenir son algunos de esos organismos regionales o subregionales. A mi modo de ver, y lo digo con toda franqueza, creo que la OPS se quedó muy corta de hacer las advertencias oportunas, particularmente en aquellos regímenes que estaban ocultando información y que no estaban preparando a sus poblaciones y que hoy lo único que están haciendo es llevar el virus a las naciones que han venido haciendo su trabajo. Y el segundo elemento que es importante es también hablar de las oportunidades. La región va a tener sus oportunidades en materia de cadenas globales de valor, de la forma en que se están reestructurando los mercados, y ahí va a ser fundamental instituciones como
las agencias de desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos financieros internacionales que tienen presencia en la región, no solamente para brindar el acceso al crédito, sino dar acompañamiento en el diseño de políticas que tengan externalidades de naturaleza mucho más regional. Tendremos que pensar más en términos regionales, plataformas logísticas, infraestructura, etcétera, si queremos salir mucho más rápido de esta crisis. Cierro diciendo que también va a ser muy importante jalar aquí no solamente la voluntad de gobernantes, sino también del sector privado de la región. Gracias, Presidenta Chinchilla. Y dentro de esta mayor liquidez que todo el mundo recomienda, que haya mayor liquidez, que haya mayor acceso a créditos, lo cual es muy necesario, ¿usted ve en la agenda de los bancos de desarrollo también una nueva agenda en materia de temas, además de los clásicos? Sin duda, aquí el tema que se está imponiendo desde ya es pensar todo este manejo de crisis con un fuerte componente de solidaridad, porque es claro que las desigualdades que ya de por sí eran estructurales en nuestra región solamente se van a profundizar si no somos capaces de incorporar la variable social, la preocupación por los seres humanos y políticas solidarias. Va a ser mucho más difícil recoger luego o cerrar esas fracturas también políticas que puede dejar la pandemia. Entonces, es cierto que los temas económicos, financieros serán esenciales, pero tendrán que venir con un fuerte componente para garantizar que ese gasto llegue a quien tiene que llegar, que no sea corrompido, que no sea clientelar y vaya también al mismo tiempo garantizar que se va a focalizar en las verdaderas necesidades. Como bien lo recordaba el presidente Lagos, la región está enfrentando, no todos los países, pero muchos de ellos con grandes compromisos de deuda externa. Y entonces estaremos de aquí a un año pidiendo también que se ordenen esas cuentas. El largo y el corto plazo empiezan al mismo tiempo. Desde hoy las naciones tienen que esforzarse por una respuesta solidaria y con un uso muy eficiente de los recursos que ya se están poniendo en sus manos. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a un breve corte y ya regresamos de inmediato. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituciones bancarias. Preparación. Organice la jornada de trabajo. Asegura que los trabajadores estén informados en torno al virus y cómo minimizar su propagación. Establece lineamientos claros en caso de que los trabajadores presenten síntomas relacionados con el COVID-19 o si reportan contacto con una persona sospechosa o confirmada. Establece horarios de trabajo escalonados o flexibles. Distribuye áreas que reduzcan el flujo y movimiento de trabajadores, clientes y proveedores para limitar el contacto físico y riesgo de contaminación. Organiza sentidos de circulación personal y clientes para evitar el contacto. De ser posible, y si el proceso lo permite, deja las puertas abiertas en el interior del centro de trabajo para limitar el contacto de manos con manijas. Implementa un programa de limpieza y desinfección de las superficies, con mayor atención a los lugares de contacto frecuente con las manos. Mantén actualizada y documentada la asignación de trabajadores por área. Fomenta las transacciones electrónicas y amplía el horario y la gama de soluciones a través de medios digitales o teléfono. Analiza el número máximo de trabajadores que pueden permanecer en las áreas para asegurar la distancia mínima de 1.5 metros. Retira los materiales que no se pueden limpiar fácilmente, como folletos, trípticos, volantes y artículos de demostración. Estamos de regreso y mi primer pregunta en este segundo y último bloque va dirigida al profesor Levitsky. En un artículo del 2018, de octubre del 2018, en el Journal of Democracy, donde usted hizo un balance viendo el vaso medio y medio vacío y medio lleno sobre la democracia en América Latina,
señalando de que si bien la democracia sobrevivía en la región, eran pocas las que eran democracias pujantes y sólidas. ¿Cómo ha cambiado a la fecha actual su mirada sobre la región respecto de cómo ve la democracia hoy? Y dos aspectos que me parece importante. ¿Qué le preocupan más? ¿Los efectos de corto plazo o los efectos de mediano plazo post pandemia para la salud de la democracia? Y enuméreme tan solo, y después lo detallamos en otra intervención, cuáles son los países que le preocupan con mayor interés. Bueno, varias preguntas ahí. Lo que voy a ir primero a la segunda pregunta. Se preocupaba cuando empezó la crisis, el pandemia, hubo con razón mucha preocupación sobre el corto plazo, por la democracia en el corto plazo. Se creía o se temía que muchos gobiernos elegidos podrían aprovechar de la crisis, del estado de emergencia, a la necesidad de poner límites a los derechos individuales para tumbar la democracia, para destruir la democracia y establecer una dictadura. Es más o menos lo que ha ocurrido en Hungría y está ocurriendo algo de eso en El Salvador, por ejemplo. Esto no ha ocurrido en la gran parte de la región. Ya existían algunas dictaduras como Nicaragua y Venezuela, y ya la democracia estaba en una tremenda crisis, o ya colapsado en Bolivia también. Pero las otras democracias, con la excepción de El Salvador, me parece que no fueran afectados demasiado en el corto plazo. Pero estoy bien preocupado por el mediano plazo, por las razones que dijimos antes, de 2, 3, 4 años de crisis económica, una extrema crisis fiscal que básicamente elimina por varios años los esfuerzos para combatir la desigualdad y la pobreza, y sobre todo el mal rendimiento de los gobiernos, porque aún los gobiernos mejor posicionados ante la crisis, aún los gobiernos que mejor responden a la crisis, esta crisis va a minar el rendimiento y probablemente la legitimidad de todos los gobiernos, porque las consecuencias van a ser muy devastadoras. Y temo que en 3, 4, 5 años las democracias nuevas y frágiles como la peruana, ecuatoriana, paraguaya, guatemalteca, panameña quizás, dominicana, esos son los que son más vulnerables. Y la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia me parece es más complicado ahora. No se sabe ni siquiera cuándo van a poder tener una elección. Ya el gobierno supuestamente transitorio ya va en búsqueda de la reelección. Entonces una transición ya que estaba en mal camino está en aún más peligro con la crisis. Así que si yo era más o menos un poco más optimista que pesimista en 2018, ahora es mucho más difícil sostener ese optimismo. Muchas gracias, profesor Levitsky. Regreso a usted, presidente Lagos. En una reciente columna publicada en el diario La Tercera, acá en Chile, a fines de mayo, usted se pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí en América Latina para tener un proyecto propio de inserción en el mundo que viene con todas sus complejidades? Y dice, no podemos vivir a la espera. ¿Qué debe hacer la región, de acuerdo a su punto de vista, para lograr una inserción estratégica y evitar volverse irrelevante en este nuevo mundo? Digamos que tenemos un cuadro para hablar con una sola voz difícil, porque la región tiene que darte cuenta de lo que son las realidades. Del punto de vista de las realidades, ¿cuáles son los países que están en el G20?
de las economías más grandes del mundo. De América Latina, solo 3. Brasil, México, Argentina. Entonces, estamos en condiciones cuando esos 3 están cada uno interno en sus propios temas. Es decir, ¿cómo usted hace y habla por América Latina cuando esos 3 no están participando a plenitud? Bolsonaro, ya vemos las cosas que está diciendo, y el presidente AMLO, como lo ha dicho muy claramente, está dedicado básicamente a la realidad en México, y por lo tanto tiene poco tiempo de ocuparse de los temas internacionales. Me dijo en una ocasión el presidente, en una reunión que tuvimos con otros colegas, bueno, yo creo que la mejor política exterior es tener una buena política doméstica, y lo van a respetar en el mundo si usted tiene éxito en la política doméstica. En todo caso, México pasa a ser un elemento central para poder tener una visión latinoamericana. Entonces, lo primero que yo diría es, estamos en condiciones de poder tener al menos algún punto de contacto común. Ahora, para la reactivación económica que se va a requerir en todos nuestros países, una reactivación económica que nos permite, vamos a tener que tener inversiones, inversión pública muy importante. Esas inversiones pueden hacerse de acuerdo a lo que son las demandas del mundo de hoy. ¿Qué inversiones respecto al cambio climático? ¿Qué inversiones respecto a la descarbonización de nuestras economías? ¿Qué inversiones respecto del tipo de ciudad que vamos a tener que empezar a construir hacia adelante, en donde entendamos que va a ser una realidad el trabajo a distancia y por lo tanto la forma como concebimos las viviendas sociales van a tener que dejar un espacio también para el trabajo a distancia? Estos son elementos que están al alcance de la mano. Si vamos a tener que hacer inversiones para poner las economías nuestras en marcha, ¿podemos tener algún intento de coordinación en estos ámbitos? Me parece que esas serían las tareas más concretas que podríamos aterrizar, porque no me cabe ninguna duda que lo básico va a ser, pasada la pandemia, cómo ahora reactivamos, cómo recuperamos el crecimiento económico. Y ahí entonces de nuevo el rol. Si algo ha tenido esta pandemia, es que ha puesto de manifiesto la importancia de la salud en el ámbito público. Y si algo va a tener esta pandemia hacia adelante para recuperar lo que hemos perdido económicamente, es el rol que va a tener que jugar el Estado, indicando cuál va a ser el tipo de recuperación económica y cuáles van a ser las áreas que van a demandar una mayor dedicación al interior de nuestros países, pero en concordancia con el resto de los países. Y ello tiene que ver entonces también con dedicar algo de pensamiento a cómo plantear la inserción en un mundo que está cada vez menos gobernado, por así decir, a través de una gobernanza mundial. Creímos tener una gobernanza dentro del sistema anterior. ¿Cuál va a ser la nueva gobernanza entre los países desarrollados y los en desarrollo? Eso está por verse. Y ahí yo creo que tenemos un amplio campo para meditar la pospandemia. En todos nuestros países, aquí en Chile, el tema central está siendo ahora el agua. Esto es la sequía por la cual estamos pasando, que es algo endémico. Y bueno, ¿cuántos países están en situaciones similares? Entonces, hay un conjunto de temas que son idénticos en nuestros países, pero que permitirían tener una gobernanza a nivel más global para poder insertarnos adecuadamente con una misma mirada. En otras palabras, el viejo sueño, ¿podemos tener una sola voz para hacer algo en el mundo? Y ello entonces, en la forma como recuperemos nuestras economías, puede tener mucho que decir en una coincidencia de voluntades en la misma dirección.
Muchas gracias, presidente Lagos. Regreso a usted, presidenta Chinchilla. Usted mencionó 4 ámbitos que le preocupaban en relación con la calidad de la democracia: el tema del Estado de Derecho, el tema de las libertades fundamentales, derechos humanos, el tema de cómo mantener niveles adecuados de integridad para seguir luchando contra la corrupción y el tema de la posible expansión del crimen organizado. Pero también en un informe reciente que publicó la Fundación Kofi Annan, que elaboró una comisión de expertos que usted presidió, ustedes también pusieron énfasis en ponerle mucho cuidado al tema de las redes sociales y de la tecnología para aprovechar lo bueno de ello y evitar que éstas contaminen la integridad de los procesos electorales y afecten la calidad de la democracia. ¿Por qué no nos expande un poquito sobre estos 5 temas, por favor? Cómo no, Daniel, pero si me permitís, quisiera completar también o simplemente apoyarme en lo que el presidente Lagos recién acaba de decir para añadir algunas reflexiones adicionales a ese desafío, a ese reto que para mí va a ser de los más importantes, que es ver cómo la región empieza a conversar entre sí. Y es que tenemos que reconocer que hay altos niveles de polarización también entre los países, así como los hay entre las naciones. Sin embargo, al mismo tiempo, esta es una región con economías muy abiertas de cara a las tendencias negativas que se están viendo hacia mayor proteccionismo en el mundo. América Latina es de las regiones que tiene mucho más que perder y yo esperaría que se empiece, digamos, que empiece a imperar un pragmatismo de los líderes regionales, particularmente de aquellas economías un poco más pequeñas, y empiecen de verdad a procurar caminar hacia respuestas alternativas en cuanto a la integración de mercados hacia adentro. Y en cuanto también a aprovechar una serie de ventajas comparativas que unidas pueden darnos mayores niveles de competitividad a nivel global. Volviendo un poco a lo que vos señalabas, sin duda a mí me parece que ahí tenemos grandes desafíos. Recordemos que el Estado de Derecho es quizás históricamente una de las variables más débiles de las democracias latinoamericanas. Y lo que hemos venido viendo, particularmente en las últimas semanas, son cada vez mayores tensiones entre los poderes públicos. Recordemos también que el cierre del ciclo electoral, que terminó en el 19, lo que nos dejó fueron gobiernos muy débiles en general, gobiernos que tal vez 3 o 4 naciones no tenían consigo mayorías parlamentarias. Esto está pasando una grave factura entre estas diferencias entre poderes y las formas en que se están resolviendo. Otro de los temas que me está preocupando son los temas del manejo de orden público. Creo que en los Estados Unidos, de alguna manera, nos recuerdan que estamos sentados en un estañón de gasolina y que cualquier cosa que suceda es capaz de encender ese galón de gasolina. Ya el año pasado, América Latina había cerrado con muchísimas protestas sociales. ¿Cómo van a reaccionar las policías de nuestros países que tienen menos convicciones quizás democráticas, menos instrumentos a su haber para el manejo del orden público, cuando tengamos también en nuestros países protestas sociales frente a las situaciones que se están viviendo? Y finalmente, advertíamos en la comisión Kofi Annan, pues el papel de las redes sociales. Afortunadamente he estado siguiendo muy de cerca ese tema y muchas de las plataformas están tratando de contener más reenvío de mensajes, el compartir una serie, digamos, de imágenes y cosas que a veces se presumen pueden estar creando situaciones de pánico indebidas. Pero ciertamente todas esas cosas que nos preocupaban antes solamente en los periodos electorales, ahora me parece que estamos obligados a monitorear más intensamente por la situación tan explosiva que ha creado esta crisis que estamos viviendo. Y hablando de monitorear y hablando de tecnología, ¿le está preocupando la tendencia de una mayor invasión en la privacidad a través de la utilización de apps tecnológicas con el pretexto de darle seguimiento a los temas sanitarios? Pues sin lugar a dudas, a mí me preocupa, siento y entiendo, digamos, la efectividad de muchas de estas tecnologías y ante una situación como la pandemia,
casi que solamente sí podemos poder rastrear, digamos, muchos de los casos, y parte de lo que ha sido clave en la prevención en algunas naciones es poder rastrear los casos, darle toda esa trazabilidad a cada una de las situaciones de contagio. Pero parte de lo que nos preocupa en países con bajos estándares democráticos es cómo hacia futuro estas herramientas se puedan utilizar, y esta será una de las discusiones que tendremos que abrir en nuestros países para poder garantizar que va a haber una gobernanza de todo el uso de las tecnologías digitales que no solamente incluya a un poder público como el gobierno, que no solamente incluya a las empresas proveedoras, sino que incluya a un gran conjunto de representantes de la sociedad civil. Gracias, Presidenta. Voy a usted, profesor Levitsky. Curiosamente, en la lista que usted enumeró de los países que le preocupan, no mencionó a Brasil, no mencionó Venezuela, no mencionó Nicaragua y no mencionó Estados Unidos. Me gustaría empezar por el último, por Estados Unidos, sobre el cual usted escribió junto con otro coautor un estupendo libro. ¿Cómo ve la situación hoy de la democracia en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones en 5 meses? Y un breve comentario fundamentalmente sobre Brasil, Venezuela y Nicaragua. Breve, pero al punto. Bien, sí. Mira, no mencioné Nicaragua y Venezuela porque ya son dictaduras establecidas. La crisis de salud no puede hacer daño a la democracia en Nicaragua y Venezuela porque ya está destruido. Lo que puede hacer es debilitar aún más los gobiernos autoritarios. Es decir, en mediano plazo podría ayudar a debilitar esos regímenes. En Estados Unidos estoy, y creo que Brasil es un caso en muchos sentidos paralelo, muy preocupado. Estados Unidos es un país con instituciones mucho más fuertes, instituciones democráticas y estatales más fuertes que, digamos, Perú o Ecuador, pero la polarización extrema y la elección de un presidente populista que no tiene compromiso muy fuerte con las reglas del juego democrático es un peligro. Y la polarización en Estados Unidos ha llegado a un punto donde el sistema político está al borde de ser disfuncional. Y lo hemos visto con el coronavirus. No hemos respondido, quizás un poquito mejor que Brasil, pero es casi una no respuesta al pandemia, y va a costar y ha costado miles y miles y miles de vidas que podría haber salvado. Y no creo que el peligro de autocracia estilo Rusia sea muy alto, tampoco en Brasil, porque Trump y Bolsonaro son figuras no muy capaces y políticamente débiles, no tan débiles como yo quisiera, pero políticamente creo que ni Bolsonaro ni Trump tienen la capacidad hoy por hoy para consolidar un poder autoritario. Pero crisis institucional, crisis constitucional puede haber en los dos países. La elección en Estados Unidos, hoy en día, a diferencia de que hace 6 meses, Trump está perdiendo en las encuestas, que en mi opinión sería beneficioso para la democracia, pero va a ser una elección muy peleada. Ya está en los últimos años hablando de cosas como fraude y resultados no aceptados por un lado u otro, y nosotros tenemos un sistema electoral viejo, disfuncional. No hemos prestado mucha atención como en países de América Latina con una historia más reciente de fraude. Entonces la posibilidad de una crisis electoral parecido a Florida en 2000 con Bush y Gore es muy alto, y tenemos hoy en día un presidente totalmente dispuesto a no aceptar los resultados de la elección, así que hay mucho que preocupar en Estados Unidos.
Muchas gracias, profesor Levitsky. Estamos entrando ya en la parte final del programa, nos quedan pocos minutos. Me gustaría pedirle a cada uno de ustedes una reflexión final de aproximadamente unos 3 minutos sobre dónde estamos hoy y sobre todo cuál es la agenda que viene para mejorar y repensar la democracia post-pandemia. Presidente Lagos. 3 minutos para definir el futuro, entonces. Digamos esto. Exacto. Vamos a tener un antes y un después de la pandemia. La pandemia nos dejó a todos con una alta dosis, nos debe dejar con una alta dosis de humildad. Y por lo tanto, nuestra forma de mirar hacia adelante va a haber un antes y un después de la pandemia. Y si eso es así, ¿cuáles van a ser los cambios de la pandemia? Y los cambios los estamos viendo, en donde el trabajo a distancia se va a imponer, en donde la forma de construir ciudades, entre la forma de cómo los mercados interactúan y los mercados online, van a cambiar también la definición de cómo son nuestras ciudades. ¿Van a subsistir los moles como elemento ordenador de una ciudad? ¿O eso va a ser un recuerdo del pasado? Al igual que la plaza de armas, que heredamos de los amigos españoles. El mall reemplazó a la plaza de armas. ¿Y ahora va a ser reemplazado el mall? En otras palabras, ¿cómo va a ser nuestro sistema educacional? ¿Cómo va a ser nuestro sistema de salud? ¿Qué rol va a jugar frente a estos temas el tema online? Es decir, el tema online va a cruzar todas y cada una de las políticas públicas que hasta ahora conocemos. Y por lo tanto, nuestra capacidad de predicción futura va a estar en función de cuánto de estos hechos seamos capaces de adelantarnos. Porque no me cabe ninguna duda que desde el punto de vista de nuestra existencia en el planeta Tierra, va a haber un antes y un después de esta pandemia que sin saberlo ordenó en un instante que miles de millones de seres humanos estemos hoy encerrados en nuestras casas, como los que estamos los 4 aquí participando en esta reunión, con la sola excepción de nuestro profesor de Harvard, que tiene libertad para moverse. Todos nosotros estamos acá en pandemia. Ese es mi Gracias, presidente. Que va a cambiar. Gracias, presidente Lagos. Pero usted mencionó en la parte final de su anterior intervención el nuevo papel del Estado. Así como en los 80 Reagan y Thatcher dijeron que el gobierno no era la solución, era parte del problema, yo creo que de esta crisis el Estado sale relegitimado. ¿Qué Estado vamos a necesitar? Absolutamente legitimado. El tema es que ese Estado, ¿cómo va a usar las nuevas tecnologías para aprender a escuchar y estar en contacto directo con lo que la ciudadanía está pensando? Porque van a surgir nuevas instituciones políticas que van a exigir ser escuchados entre una y otra elección. Y en ese contexto creo que la pandemia es un elemento que va a estar precisamente para empujar estas nuevas formas de escuchar al ciudadano común. Y eso yo creo que va a permitir reforzar la credibilidad de nuestros sistemas democráticos, en donde se le da una voz, pero esa voz hace que la democracia también siga siendo siempre, por definición, representativa, respetuosa con el Estado de Derecho y respetuosa con los derechos de cada uno de los seres humanos. En otras palabras, una democracia en donde se respeta al ciudadano porque todos somos iguales en dignidad. Muchas gracias, presidente Lagos. Presidente Chinchilla, su reflexión final. ¿Qué ha pasado? No te escuché, Daniel. Presidenta Chinchilla, le invito a que haga su reflexión final. Sí, muchas gracias. Hay 2 valores que me parece que son esenciales en el manejo de esta crisis. Es el valor de la solidaridad y el valor de la responsabilidad. Solo esperamos que la calidad del liderazgo político, cuando digo calidad del liderazgo político, no solamente hablo de gobernantes, sino también de quienes están en los congresos,
hablo también de la calidad del liderazgo empresarial, de la calidad del liderazgo social, puedan estar a la altura de las circunstancias, porque ciertamente ellos son los que marcan de alguna manera la ruta hacia adelante. Sobre la base de esos pilares, la solidaridad y la responsabilidad, tenemos también que tener, y lo subrayo de nuevo, hay que tener muy claro de que el corto y el largo plazo siempre empiezan al mismo tiempo. Y esto lo digo porque siento que las decisiones que estamos tomando desde ya pueden sentar las bases del escenario de mediano y largo plazo, de una recuperación mucho más efectiva, más rápida, más robusta, más solidaria, más inclusiva, de inversiones que aceleren precisamente todo ese crecimiento económico, que de una vez se dirijan, por ejemplo, a energías limpias o a infraestructuras verdes, que por ejemplo, cuando hablamos de esas inversiones que desde ya estamos haciendo para poder impulsar o empujar la base empresarial y hablar de la reactivación, podamos también poner en el lugar número uno todo el tema de la agenda digital, que cuando el Estado está tomando las decisiones que está tomando y está gastando masivamente en compras públicas y en más subsidios, podamos también hacer esa apuesta por el gobierno digital, de manera que las compras públicas podamos verlas en línea con total transparencia y esas asignaciones sociales no obedezcan a decisiones clientelares, sino verdaderamente a quienes lo necesitan. Creo que tenemos muchísimos recursos a nuestro haber para sentar las bases desde ya de esa recuperación. Lo que va a ser cierto, Daniel, es que nunca vamos a regresar a los escenarios de los que salimos, nunca vamos a regresar al punto de partida y va a estar en nosotros decidir si ese punto de llegada va a ser mejor o peor que aquel que dejamos atrás. Creo que aunque el escenario luce muy pesimista al día de hoy, también tenemos muchos recursos a nuestro haber para poder enrumbarnos hacia mejores escenarios. Muchas gracias, Presidenta. Y cierro con usted, profesor Levitsky. Usted ha dicho en una entrevista reciente que tenemos instituciones del siglo XIX y del siglo XX para manejar sociedades complejas del siglo XXI, y estas nuevas sociedades post-pandemia van a ser realmente complejas e inéditas. ¿Cuál es su reflexión final sobre qué hacer en materia de reforma política institucional para adecuar la democracia a estos nuevos desafíos? Bueno, primero déjeme decir que ha sido un honor escuchar las reflexiones de los presidentes Chinchilla y Lagos. También quisiera decir que lamentablemente sigue siendo muy temprano. Estamos en la primera parte de esta crisis. Y por lo tanto hay muchísima incertidumbre sobre el desarrollo de esta crisis y las consecuencias. Hay mucha incertidumbre en cuanto a la profundidad de la crisis, hay mucha incertidumbre en cuanto a la duración de la crisis. Como dijo el presidente Lagos, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la economía y la política mundial, cómo se va a gobernar o responder o no en la comunidad internacional ante la crisis en términos del pandémico y también económico. Así que la verdad, no sabemos cómo va a ser América Latina en 3 o 5 años. Creo que hay que ser claro. Pero un par de puntos. Primero, como dijo el presidente Lagos, creo que va a haber sin duda una aceleración de ciertas tendencias que se venían. Cambios tecnológicos, cambios en el mercado de trabajo y en el mercado, una aceleración del movimiento online. Y también para reforzar 2 cosas que dijo el presidente Lagos, yo también creo o espero que eso significa cierto regreso al Estado, cierta legitimización del Estado, perdón, el castellano. Y segundo, quizás menos cierto, cierta revalorización del estado de bienestar y las políticas sociales. Creo que el pandemia en mi país, pero también en América Latina, está demostrándonos la importancia del estado de bienestar
y de garantizar cierto mínimo de seguridad a todos los ciudadanos. Y no sé si es esperanza o pronóstico, pero creo que sí, después del pandemia, veremos cierto regreso del Estado y quizás cierto fin de la época neoliberal que empezó con Thatcher. Fascinante la conversación. Muchísimas gracias, presidente Ricardo Lagos, presidenta Laura Chinchilla, profesor Steven Levitsky, por esta estupenda conversación. Le estoy profundamente agradecido. Ha sido un honor tenerlos a los tres en el programa y le deseo muy buenas tardes. Y a nuestra audiencia los invito nuevamente el próximo lunes para seguir conversando de estos temas. A cuidarse mucho y muy buenas tardes. aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentaron 2020, la pandemia.